Ha sido mucho tiempo que no he hablado de la letra de ninguna canción, ¿verdad? Yo no voy a leer toda la canción, pero cuando estuvimos cantando Profundo es el amor de Dios, es una canción no solamente bonita, sino que tiene una profundidad de verdad, de doctrina y sentimiento en ella. Y cuando llegamos al verso 3, llegamos al final del verso, que es realmente el coro para cada verso, y lo cantamos 2 veces, dice, ¿por qué me da de su favor? ¿Por qué me da de su favor? Y me encanta la respuesta, no puedo contestarlo. No hay ninguna razón en nosotros, no hay nada bueno en nosotros que no es de Dios. Entonces yo no sé por qué me ha dado su favor, solamente porque me ama. Y me ama desde su sitio en el cielo, que me mandó a Jesucristo a esta tierra para morir por mí. Para que yo pueda, sí, tener algo bueno en mí, que es Él. Pero algo sé de corazón, sigue. He sido rescatado. Esa persona que no merece ningún bien en la vida, que no merece ser el Hijo de Dios, Dios rescató. Es una verdad, si no entendemos esa verdad, pues realmente no entendemos la salvación. Y si no entendemos esa verdad, nunca vamos a vivir vidas llenas de su poder y el gozo que Él nos puede traer a través de su Hijo. Muy bien, vamos a seguir en nuestra serie de mensajes. Estamos en Hechos, multiplicar. Y ahora vamos a buscar Hechos capítulo 4. Vamos a terminar con este capítulo porque creo que llevamos por lo menos 2 semanas en Hechos 4, ¿no? Entonces vamos a terminar Hechos 4 y también vamos a empezar con el capítulo 5. Y hoy vamos a hablar de un tema, puede ser triste, por algunos va a ser interesante, a algunos el tema va a traer un poco de miedo, pero el mensaje se llama Cuidado con la serpiente y vais a saber por qué. Vamos a orar y empezamos con el mensaje. Padre Celestial, gracias por el día. Gracias por tú nos has levantado otra vez con aire en los pulmones para vivir un día más para glorificarte, para honrarte, para realmente vivir una vida digna de ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Ayúdanos ahora, mientras que estamos examinando estos versículos, estos capítulos, terminando con la historia del mendigo y ver lo que Satanás va a intentar hacer, porque hasta ahora no ha podido lograr lo que estaba intentando hacer, es hacer en la iglesia, hacer los creyentes parar en su sitio y no seguir predicando el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender exactamente lo que tú estás diciendo en esas escrituras, para que podamos salir de aquí aplicando esos versículos en nuestras vidas y meditando sobre lo que hemos aprendido a lo largo de esta semana, para que podamos realmente dejar tu palabra cambiar nuestras vidas. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Sabes que ya hemos visto muchas cosas en la historia del mendigo, ¿no? Que hemos visto Juan y Pedro sanar, aunque no era Juan, era Jesús, sanar a ese mendigo, este cojo que estaba ahí pidiendo dinero. Ellos no tuvieron dinero, pero hicieron un milagro bajo el poder del nombre de Jesucristo. Vemos que
por la multitud de gente que estaba ahí y que han visto esto y que conocieron este hombre, ese mendigo que estaba pidiendo dinero. Aunque los judíos, el Sanedrín, querían hacer algo en contra de Pedro y Juan, ellos no pudieron. Pusieron ellos en el cárcel por una noche, luego había un concilio el día después y no encontraron nada para decir contra lo que pasó porque el hombre estaba ahí de pie, completamente sano ante ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Dieron algunas amenazas a Pedro y Juan, diciendo que no pueden seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro y Juan respondieron, pues vamos a seguir. Vamos a seguir porque tú no puedes pararnos de decir o de publicar o de predicar lo que hemos oído y lo que hemos visto con los ojos de la persona de Jesucristo. Y ahora vemos que Satanás había fracasado por completo en su intento de silenciar el testigo de la iglesia. Es el plan de Satanás pararnos donde estamos para que no abrimos la boca de predicar el mensaje de Jesús. Sin embargo, el enemigo nunca se rinde. Tenemos que entender esto muy bien. Satanás tiene más fuerza físicamente que nosotros. Él nunca se rinde ante lo que tiene que hacer. Él simplemente cambia esa palabra me voy a fastidiar, estrategia. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bien. Si él no puede conseguir lo que quiere hacer de una forma, pues lo va a cambiar. Eso tenemos que entender bien. Su primer enfoque había sido atacar a la iglesia desde afuera, utilizando la gente religiosa para atacar a su iglesia, esperando que el arresto y las amenazas asustaran a los líderes de la iglesia. Es lo que él quería hacer, atacar la iglesia desde fuera. Cuando eso falló, Satanás decidió atacar la iglesia desde adentro y usar personas que eran parte de la comunidad. No estoy diciendo que Satanás entró en esas personas para morar en ellos, porque ellos tienen el Espíritu Santo, pero ¿sabes una cosa? Que Satanás puede usar las circunstancias en nuestras vidas para dirigirnos a hacer algo que normalmente no queremos hacer o que no hacemos, para ser un obstáculo a su obra. Debemos enfrentar el hecho de que Satanás es un enemigo inteligente y astuto. Él sabe bien lo que son los fracasos de la humanidad. Él sabe bien lo que son los puntos débiles de la humanidad. Y él sabe cómo manipularnos. Si no tiene éxito, como el león rugiente, como vemos en el 1 de Pedro 5:8, pues entonces ataca nuevamente como la serpiente engañosa o un ángel de luz, que parece bonito, pero realmente sigue siendo Satanás atacando. Satanás es a la vez un asesino y un mentiroso. Juan 8, versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, eso es asesino, ¿no? Desde el principio, desde su caída ha sido homicida, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, él es a la vez mentiroso y asesino, homicida. Y la iglesia debe estar preparada para ambos ataques.
A veces Satanás viene a nosotros para atacarnos de una forma grande, de una forma chocante, de una forma en que sabemos es Satanás. Pero también, y la cosa más complicada, es que Él viene a nosotros para atacarnos de una forma sutil, ¿no? Diciendo cosas que parecen buenas, cogiendo 99% de la verdad, pero pone un porcentaje de la mentira para cambiar la cosa. Tenemos que estar preparados para hacer frente contra el ataque chocante, pero también contra el ataque más sutil. Mateo 10:16 dice, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, tan inteligentes, tan astutos, tan preparados como las serpientes, como Satanás, ¿vale? Pero no siendo como Satanás, pero sencillos como palomas». Tenemos que saber bien lo que son la forma o las formas en que Satanás nos va a atacar, pero no queremos hacer daño a ninguna otra persona. Es algo, es una lucha, es un balance que tenemos que llevar como creyentes. Y aquí vamos a ver en estos dos capítulos, 4 y 5, vamos a ver ese ataque que Satanás va a hacer ahora y vamos a ver algunas cosas que quiero destacar más adelante, ¿vale? Primeramente vamos a ver la generosidad de los creyentes. La generosidad de los creyentes. Los creyentes habían orado y el Espíritu Santo de Dios los había llenado y les había dado su poder porque fueron guiados por Él. Ellos no solamente recibieron el Espíritu Santo en el momento de su salvación, en el día de Pentecostés, sino también fueron llenados en ese mismo momento los que son judíos, porque vamos a ver más adelante en el capítulo 10 que también el Espíritu Santo va a venir a los gentiles. Pero han orado, han sido llenados y ahora están haciendo cosas increíbles y están guiados por el Espíritu Santo. La iglesia que depende de la oración de fe conocerá la bendición del Espíritu Santo en su ministerio. Como hemos hablado la semana pasada, la oración es imprescindible en la vida de cada creyente y es imprescindible en la vida de la iglesia, pero según el patrón que vemos que es según la voluntad de Dios y con fe creyendo que Dios va a hacerlo. Pero ¿cómo podemos saber cuándo la iglesia local está realmente llena del Espíritu Santo? Cuando regresamos al registro de Pentecostés, en Hechos 2, especialmente los versículos 44 a 47, descubrimos tres características sobresalientes de una iglesia llena del Espíritu Santo. Primeramente, una iglesia llena del Espíritu Santo está unida. Está unida. Vamos a ver versículo 44 de capítulo 2. Y 46. La Biblia dice en 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso habla, como os gusta decir, como una piña, ¿no? Que están muy apretados, muy unidas, que estaban juntas, todas las personas. Y luego versículo 46, y perseverando unánimes, eso también habla de la unión, ¿no? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenemos que saber que una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia unida. Si hay división en la iglesia es porque hay un fallo en que todas las personas en la iglesia, los creyentes, no están dejando el Espíritu Santo llenar sus vidas para guiarles en cada momento. Esa es una unidad espiritual dada por Dios, no una uniformidad o una conformidad
de la organización hecha por el hombre. Hay una diferencia. Cuando Dios está en control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo, estamos dejando a Él guiar nuestros pasos, estamos dando a Él sitio en nuestros corazones, en nuestras vidas para manejarnos, no me gusta esa palabra tanto, conducirnos a la verdad, pues vamos a estar unidos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir de corazón, tenemos el mismo enfoque en nuestras vidas. ¿Quién es? Dios. Pero cuando no estamos dependiendo de Él, cuando no dejamos a Él controlar nuestras vidas, pues, ¿qué estamos haciendo? Buscando lo que queremos nosotros, no lo que quiere Dios. La iglesia es un organismo que se mantiene unido por la vida, y esa vida viene a través del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo realmente obrando de una forma real, de una forma potente en la vida de cada creyente, no vamos a tener esa unión en la iglesia. Por supuesto, la iglesia debe estar organizada, porque si un organismo no está organizado, ¿qué va a pasar? Morirá. Pero cuando la organización comienza a obstaculizar la vida espiritual y el ministerio, la iglesia se convierte en otra institución religiosa que existe para mantenerse en la marcha, para mantener la norma, ¿no? La normalidad. Eso es manipulación. Cuando el Espíritu Santo está trabajando, el pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia, se unirá en sus creencias doctrinales, así como en la comunión, el dar y la adoración. Hechos 4, versículo 32 a 35, dicen: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces ellos estaban diciendo, pues lo que tengo es tuyo, ¿no? Mi casa es tu casa, para decirlo así. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Sabemos que lo que estamos hablando ahora mismo en esos versículos, no estamos diciendo que es un mandamiento. No es un mandamiento en que tú tienes que vender todo lo que tienes y traerlo a mí para que yo pueda repartirlo. No, eso no es una norma, no es un mandamiento. Pero lo que vemos en ellos es esa unión, esa sentir unificada a la iglesia, en que querían compartir para cumplir con las necesidades que cada uno tenía. Los que no tuvo mucho, pues otros vendieron sus cosas para darles lo que les falta. Es una imagen muy bonita, ¿no? Es una imagen de que el uno con el otro están cuidando de sí mismos. No están buscando una forma en que el gobierno puede decir, pues, tienes falta de eso, pues yo voy a cumplir con eso. No, estaba solucionando sus problemas en la iglesia. A mí me encanta la imagen. Pero vemos una generosidad. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. También una iglesia llena del Espíritu Santo está magnificada y tendrá favor con todos. Una iglesia llena del Espíritu Santo está magnificada y tendrá favor con todos. Versículo 47 del capítulo 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Eso está hablando a solamente el pueblo de Dios? No.
Eso está hablando de su ciudad, de donde vivieron ellos, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, a pesar de la oposición de los gobernantes en ese momento a lo que estaba pasando. La gente común se sintió atraída por los creyentes porque algo nuevo y emocionante estaba sucediendo. Lo que han escuchado a lo largo de toda su vida, que tienes que cumplir con esa norma y esta norma, tienes que mantenerte bien, no puedes salir los sábados, tienes que estar cerca de casa, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer, y ahora vienen los apóstoles predicando, no tienes que hacer, tienes que confiar. Es algo diferente, es algo nuevo, y eso fue atractivo para el pueblo. Cuando los líderes religiosos intentaron silenciar a la iglesia, fue su miedo a la gente que los detuvo de hacer lo que quieren hacer. Hechos 4:21 dice, ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Por causa del pueblo. No estamos hablando de creyentes, estamos hablando de la gente, la población, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hechos 5:26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. No que el pueblo va a apedrear a los apóstoles Juan y Pedro, sino que tenía miedo que los mismos alguaciles van a ser apedreados por el pueblo por hacer mal o hacer daño a los apóstoles de Dios. Vemos que cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, tendrá favor. Tendrá favor y va a ser magnificada, no de una forma en que podemos gloriarnos nosotros mismos diciendo, pues somos una buena iglesia, damos esto, hacemos esto. No, todo es por la gloria de Dios. Y vamos a ser magnificada no para que podamos decir somos buena gente, sino vamos a ser magnificada para que Dios recibe la gloria. Si una iglesia llena del Espíritu Santo tendrá una iglesia llena del Espíritu Santo tendrá sus enemigos, pero lo que el Señor está haciendo atraerá la atención y la admiración de las personas que tenían hambre de conocer a Dios. Tendremos favor en el pueblo. Pero también una iglesia llena del Espíritu Santo se multiplica porque el Señor añadirá nuevos creyentes a la iglesia. Versículo 47 de capítulo 2 de Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El evangelismo no será el trabajo de unos pocos elegidos de Dios, sino el deleite diario y el ministerio de toda la iglesia, de toda la congregación. No es el trabajo del pastor y los líderes en la iglesia de testificar, aunque tienen que hacerlo, pero no es su trabajo solo. Es de la iglesia. Es de la iglesia. En la iglesia primitiva, la primera iglesia, cada miembro buscaba ser un testigo eficaz de Jesucristo, sin importar dónde se encontraba. No importa dónde estaban en su vida, en su trabajo, en el rango social, en su población, en su pueblo, ellos buscaron una forma de testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No nos sorprende porque la iglesia creciera de 120 personas a más de 7,000 personas en nada. ¿Cómo
afectó el ataque de Satanás a la condición espiritual de esa iglesia. Estaba atacando desde fuera, intentando silenciar el testigo, pero ¿cómo afectó ese ataque de Satanás a la congregación? No tuvo ningún efecto. Había persecución, eso sí sabemos, pero no tuvo ningún efecto en absoluto. El hecho de que Pedro y Juan fueron arrestados, juzgados y amenazados no tuvo absolutamente ningún efecto en la vida espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Vemos que la iglesia siguió haciendo lo que tuvieron que hacer, es testificar, predicar, haciendo su obra, hasta que vemos una cantidad enorme de gente ser salvos y añadidos a la iglesia. Entonces vemos la generosidad de la iglesia, de los creyentes. Vemos cómo Satanás no podía parar lo que Dios estaba haciendo. Y ahora vamos a ver la hipocresía de Ananías y Zafira. La hipocresía de Ananías y Zafira. Vamos a leer 11 versículos. Entonces, yo voy a empezar con el versículo 1 de capítulo 5 y luego, Elizabeth, tú puedes seguir con el 2 y vamos así leyendo cada uno un versículo. Si puedes o si no quieres leer, pues no tienes que leer, pero vamos a terminar con el versículo 11. Pues, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, los ocultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a sus maridos y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los pastores, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre todas las cosas de iglesia y sobre todo los que oyeron las cosas que no tengo nada. No tengo nada que no puedo leer. George MacDonald, podemos decir Jorge si queréis. Y eso sí tiene la A, entonces se pronuncia MacDonald. Para meterme con vosotros, ¿no? Dijo: la mitad de la miseria en el mundo proviene de tratar de aparecer lo que no eres en lugar de tratar de ser lo que sí eres. Sí, el nombre que Jesús le dio a esa práctica es hipocresía. Hipocresía, que simplemente significa usar una máscara o ser el actor. Es parecer algo que realmente no eres. No debemos pensar que fracasar en alcanzar nuestros ideales es hipocresía en ninguna forma, porque ningún creyente hace honor a todo lo que él o ella sabe o tiene en el Señor, porque nosotros no podemos vivir de esa forma. No somos capaces de realmente vivir según la bendición de Dios. La hipocresía es un engaño deliberado, tratando de hacer que la gente piense que somos más espirituales de lo que realmente somos. Eso es hipocresía.
Mateo 23, 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de los huesos de muertos y de toda inmundicia». Estaba hablando a los religiosos, a gente religiosa, gente que estaban cuidando de las normas en su vida, los mandamientos, estaban intentando incluso dar ofrendas de cada hoja que había en las plantas. Estamos hablando de gente que realmente eran gente religiosa. Y Jesús dijo a ellos, hipócritas. ¿Por qué? De fuera parecían ser algo, pero dentro de su corazón no eran. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Poner una fachada bonita para ocultar el pecado lamentable en sus vidas, el pecado que les costó la vida. No estoy diciendo que no eran creyentes, pero no eran tanto como la gente de su iglesia pensaron. Vale la pena señalar que el Señor juzga el pecado severamente al comienzo de un nuevo periodo de la historia de la salvación. Tenemos que entender el por qué Jesús o Dios mató a Ananías y Zafira. Justo después de que se edificó el tabernáculo, Dios mató a Nadab y a Abiú por tratar de presentar un fuego falso al Señor. Eso es Levítico 10, si quieres buscarlo. También hizo matar a Acán por desobedecer las órdenes después de que Israel había entrado en la tierra prometida, Josué 7. Cada vez que vemos un cambio, algo cambiando en la iglesia o en la historia de la salvación o en la historia del pueblo, Dios trata de una forma severa con los que están oponiendo lo que Él quería. Dios ciertamente no fue responsable por sus pecados, los pecados de esa gente, pero sí utilizó estos juicios como advertencias para el pueblo e incluso para nosotros, para darnos un ejemplo. 1 Corintios 10, versículos 11 a 12 dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Tenemos esas cosas registradas en la Biblia para que podamos aprender de ellas. Pero vamos a ver cómo ha sido realmente su pecado, el pecado de Ananías y Zafira. Primeramente tenemos que entender que fue energizado por Satanás. Fue energizado por Satanás. Versículo 3 del capítulo 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la verdad. De la heredad, perdón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? No estamos diciendo que Ananías estaba lleno de Satanás, sino que Satanás ha engañado a Ananías a pensar que él puede hacer lo que estaba haciendo. Decir que va a hacer algo y hacerlo por mente a su medida, a su forma, a su parte, a lo que quiere hacer. Eso es mentir, eso es hipocresía, eso es parecer ser algo que no eres. Había un hombre antes que Ananías y Zafira que dijo que quiero vender mis cosas, y él vendió todo y trajo todo a la casa del Señor, a la iglesia, para repartirlo entre los creyentes. Y Ananías y Zafira vieron esto, querían ser parte de esa obra. Eso es una cosa buena, pero dentro de su corazón, Satanás manipuló a ellos para que solamente trajeron
una parte cuando dijeron que van a traer todo. Fue energizado por Satanás, pero también fue motivado por orgullo. Al centro, al corazón de hipocresía, es realmente orgullo, porque quieres parecer como algo que no eres, porque quieres que la gente piense bien de ti, ¿sí o no? La verdad es que sí. Hechos 5:4 dice, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Solamente una persona tan orgullosa o demasiado orgullosa puede pensar que puede mentir a Dios. Él estaba pensando, yo voy a vender mis cosas, mi heredad, mi casa, el terreno que tengo, lo que sea, y yo voy a decirles que voy a traer todo a la iglesia y luego voy a guardar parte para mí. Yo voy a engañarles, pensando que es un engaño hacia los hombres, tan orgulloso que pensaba que Dios no sabía lo que estaba en su corazón. Pero los apóstoles diciendo, pues, mal pensado, Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque Dios conoce tu corazón. Pero también fue dirigido contra la iglesia de Dios. Fue dirigido contra la iglesia de Dios. La palabra es estafado. ¿Ananías realmente estafó? No. ¿Sí? Yo estaba pensando sobre esa palabra, no sé por qué, pero estafó no a sí mismo, sino a la iglesia. Hebreos 5:11. Perdón, Hechos. ¿Qué he dicho? ¿Iglesia? Hebreos. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que querían hacer Ananías y Zafira era para el bien de la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Para el bien de los otros creyentes. Lo que querían hacer, vender sus cosas y traerlo a la iglesia para apoyar a los que no tenían cosas. No tenían casa, no tenían comida, cosas así, ¿vale? ¿Sí o no? Ha sido para el bien, para la iglesia, ¿no? Pero su pecado fue dirigido directamente en contra de la iglesia de Dios. Porque vino gran temor sobre toda la iglesia. No solamente porque han visto a Ananías y Zafira morir, sino que esto puede pasar en su vida también. Ese tipo de hipocresía, ese tipo de pecado. ¿Por qué? ¿Qué es una queja de cada incrédulo en este pueblo cuando hablan de la iglesia? Que la iglesia está llena de ¿qué? Hipócritas. Somos capaces de hacer esa misma cosa. Y ahora vamos a ver el ministerio de los apóstoles. Versículos 12 a 16. Entonces, Tere, tú puedes seguir con el versículo 12 y luego vamos a leer cada uno un versículo hasta 16. Y por las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios en los pueblos, y estaban por todos unánimes en el pórtico del Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén.
hemos aprendido que la iglesia llena del Espíritu está unida, magnificada y multiplicada, ¿no? Es lo que hemos aprendido al principio de ese mensaje. Satanás quiere dividir la iglesia, deshonrar a la iglesia y disminuir la iglesia, y lo hará si se lo permitimos. Tenemos que recordar una cosa. Dios ha dicho que ni las puertas de Hades puede vencer, no sé qué es la palabra, puede parar la iglesia, no puede hacer ninguna cosa en contra de la iglesia para pararlo, para matarlo. Pero Satanás puede hacer que cada iglesia sea incapaz de glorificar a Él por el pecado que hay en cada persona. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás en ese momento. Él no podía lograr lo que quería hacer en atacar la iglesia desde fuera, entonces él empezó a causar divisiones, a causar pecado en la vida de los creyentes para atacarlo desde adentro. Pero la iglesia aquí triunfó sobre los ataques de Satanás. Tenemos que recordar, yo voy a buscarlo, pero no está, no va a estar en la pantalla, ¿vale? Efesios capítulo 3, versículo 10, dice esto. Bueno, yo voy a leer desde versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8 hasta versículo 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, gracias, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Yo voy a hablar de esto en noviembre, cuando llegamos al domingo de misiones. Pero el ministerio que vemos aquí es la iglesia. Es la iglesia. Versículo 10. ¿Para qué hizo esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios ha creado la iglesia para que Él pueda recibir la gloria, para que Él pueda ser glorificado en la tierra, pero no solamente en la tierra, sino, dice, en los lugares celestiales. Su multiforme sabiduría está a la vista, no solamente a nosotros aquí en la tierra, sino también en los cielos, y también, si sigues leyendo en Efesios, vas a ver que también Él en el infierno, los demonios también pueden ver en multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Dios tiene un plan, el enfoque de todo el Nuevo Testamento es la iglesia, porque es a través de la iglesia que Dios va a hacer su obra en alcanzar a los demás con el Evangelio. La iglesia tiene que triunfar. La iglesia todavía en ese caso estaba unida. Hechos 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes otra vez en el pórtico de Salmón. Vemos que aunque Satanás estaba atacando y ha cambiado su forma de ataque y ahora empezó a atacar desde dentro, manipulando a los creyentes a hacer lo que él quiere, estaban unánimes, unidos. La iglesia todavía estaba magnificada. No es solamente que estaban unidas, sino que también estaba magnificada la iglesia. Hechos 5, 13
de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? El pueblo vieron el poder de Dios sobre esa gente, sobre ese grupo, en que magnificaban lo que estaban haciendo. Eso es dar gloria a Dios, porque los creyentes no estaban recibiendo esa adoración, sino que el pueblo en sí, sin la dirección de la iglesia, estaba alabando lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. La iglesia todavía estaba multiplicando. Versículo 14 de Hechos 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y ahora vemos la primera mención de las mujeres salvas desde el principio de Hechos, capítulo 1. Es importante, porque había notado los hombres que recibieron esa salvación y fueron bautizados, y ahora vemos que no estamos solamente mencionando los hombres, sino también las mujeres. Dios dio a los apóstoles poder para realizar grandes milagros, para señalar que eran de Dios. El mensaje era verdad. Es cierto que algunos de los miembros ordinarios ejercieron poderes milagrosos en esos 6-8. Fueron principalmente los apóstoles quienes hicieron los milagros. Estas señales y maravillas fueron la forma en que Dios, la palabra creo que sería autenticó el mensaje del Evangelio, el mensaje de la iglesia. Romanos 15, versículos 18 a 19. ¿Por qué no os haría hablar sino que de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿he dicho bien? Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, Dios utilizó los milagros, los prodigios, el poder que ha dado a ellos para hacer esas cosas, para autenticar o dar la autenticación, mejor, a lo que estaban predicando. Según Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Era Dios que estaba haciendo los milagros junto con ellos, mientras que ellos predicaban el Evangelio. Dios estaba diciendo, esto es mi mensaje. No los 10 mandamientos, aunque son importantes. No que tienes que hacer ese sacrificio y ese sacrificio. No, Jesús se hizo sacrificio una vez por todas y que tienes que confiar en Él. Así como hubo juicios especiales al comienzo de una nueva era, como hemos hablado, de cada vez que Dios empezó una nueva era de su salvación, de su historia de salvación, hizo juicios especiales, severas, de vez en cuando. También hubo milagros especiales cuando vemos un cambio de pensamiento. No encontramos milagros realizados en Génesis, pero al comienzo de la era de la ley, Moisés realizó grandes señales y maravillas en Egipto, ¿no? Elías y Eliseo hicieron milagros al comienzo de la gran era de los profetas, y Jesús y los apóstoles realizaron señales y maravillas cuando se inauguró la época del Evangelio o la época de la Iglesia. Cada vez que Dios abrió una nueva puerta, llamó la atención del hombre haciendo señales. Era su manera de decir, esto, o sigue a estos líderes, porque yo los he enviado. Lo importante no era la curación de los afligidos,
los cojos, los mendigos, los ciegos, sino la victoria de las almas perdidas, ya que se añadieron multitudes a la comunidad. Dios hizo los milagros para llamar la atención a la gente, para que cuando los pobres, los mendigos, todos los que están en la pobreza profunda o en situaciones complicadas en su vida, cuando ellos convirtieron al Señor, cuando Dios hizo un milagro en su vida, pues llamó la atención a toda la población. Muchas veces hoy día pensamos que si podemos alcanzar al rico del pueblo, pues él tiene potencia, él tiene el poder para apoyarnos y llegar a otras personas. Pero ¿sabes una cosa? Siempre Dios, si vas a estudiar la Biblia, Dios empieza con los pobres y esto afecta a toda la población. El Espíritu les dio poder para las maravillas y poder para el testimonio, porque los milagros, aparte de la palabra de Dios, no pueden salvar a los perdidos. Cada vez que vemos milagros en el Nuevo Testamento, están acompañados con la predicación del Evangelio. El milagro más grande de todos es la transformación de un pecador perdido en un hijo de Dios por la gracia de Dios. Ese es el milagro que satisface la mayor necesidad. Dura más y cuesta el mayor precio la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el milagro en el que todos podemos participar. Yo nunca he sido cojo, entonces Dios no puede sanarme de algo que no tengo. Pero ¿sabes una cosa? Dios me ha sanado por la necesidad más grande de mi vida, la necesidad espiritual. He sido sanado espiritualmente. Me ha dado su salvación, me ha dado su Espíritu Santo y estoy de pie completamente sano espiritualmente. Pero también una cosa que me encanta es que podemos ser parte de ese milagro en la vida de otras personas también. Por orar por ellos, testificar, ser parte de su salvación. Romanos 1, 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener mucho cuidado con Satanás, ¿no? Como he dicho en el principio, cuidado con la serpiente. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Satanás solamente viene a nosotros de una forma exagerada, ¿no? Como un león rugiente, buscando a alguien para devorar, para comer. Y nos va a atacar de una forma severa. Pero realmente no estamos preparados por el ataque que él hace más que otras cosas, más suave, más sutil, tranquilo, controlado, diciendo, Justin, ¿realmente piensas esto? Es como lo que vemos ahí en el huerto de Edén, ¿no? ¿Dios ha dicho esto? Es algo muy sutil, muy suave, suena muy bien, parece muy bien, pero tenemos que recordar que Él nunca se rinde, nunca va a parar. Si Él no puede hacer lo que quiere hacer con esa iglesia, la iglesia Bautista del Olivar, por atacarlo por fuera, Él va a intentar entrar a través de nosotros y atacar desde adentro, causando divisiones, causando problemas. No queremos esto. Tenemos que ser como la iglesia aquí,
que no sufrió el efecto de los ataques de Satanás. Sufrió lo que es la persecución, esto está claro. Pero la iglesia en sí estaba unida y estaba avanzando. Y estaba dando testimonio a lo que Dios ha hecho por ellos, magnificando, glorificando a Dios. Y el pueblo tomó nota de lo que estaba pasando. Y Dios añadió cada día a los que tienen que ser salvos. Yo no estoy diciendo si no vemos cada día gente nueva aquí en la iglesia, salvos, que no estamos haciendo nuestro papel como iglesia. Es otro tiempo, otra época de la historia y la gente no reacciona tanto como antes. Pero sabes una cosa, vemos crecimiento, ¿no? Es una señal de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vemos gente asistiendo, creciendo. Nosotros queremos ser una iglesia así, unida, magnificada, que tiene favor con el pueblo. Y lo está pasando, te digo. Escuchamos muchas veces gente que conoce nuestra iglesia, que están hablando bien de nuestra iglesia. Y eso glorifica a Dios. Y que también vemos crecimiento. Pero sabes una cosa, no hemos llegado a la meta, bien. Y para decir, pues, ¿ya hemos terminado? Bien, no. Debemos avanzar. Debemos seguir adelante confiando en Dios y preparados por lo que Satanás quería hacer con nosotros. Mi esperanza, mi oración para cada uno de nosotros es que ninguno de nosotros deja la guardia para que Satanás pueda entrar. Tenemos que mantenerlo a la alerta máxima, ¿no? Para que podamos guardar de los ataques que Satanás puede hacer desde adentro. Oramos. Padre